Hola, ¿qué tal, compañeras, compañeros? Un gusto estar nuevamente con ustedes en este podcast de Jóvenes Telefonistas en Acción, /Jóvenes de la Unión Nacional de Trabajadores. En esta ocasión nos acompaña nuevamente nuestro compañero Eduardo Eleuterio, secretario de Prensa y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Gracias, buena tarde, compañeras, compañeros. Pues muchas gracias por la invitación. Una vez más participando aquí con ustedes en JTA. En Jóvenes Telefonistas en Acción. Gracias Eduardo. Y bueno, si no tienes inconveniente, me gustaría que abordáramos algunos temas para nuestras compañeras y compañeros, amigos, amigas, familiares que hemos tenido, que tenemos ahorita en la organización y que son fundamentales para que nuestras compañeras y compañeros lo sepan, ¿no? El día de ayer tuvimos un evento importante, el cual se constituyó la Asociación General de las y los Trabajadores en Pachuca, Hidalgo, ¿no? Un evento enriquecedor en donde estuvieron los diferentes líderes sindicales que conforman la AGT, entre ellos obviamente nuestro compañero Francisco Hernández Juárez, Lalo. Sí, pues sí, como lo hemos mencionado en otros foros, creo que son esfuerzos muy importantes que se vienen realizando por parte de la clase trabajadora. Y por estos sindicatos que tienen una preocupación genuina por las y los trabajadores, creo que es una parte importante que hay que subrayar, que son sindicatos que están buscando beneficios colectivos por los agremiados, ¿no? En este caso, pues a nosotros nos toca ahí la participación como STRM con el liderazgo del compañero Francisco Hernández Juárez. Y además, pues hay otro tipo de organizaciones que también vienen haciendo pues trabajos un tanto similares, ¿no? Viviendo una vida sindical similar, vamos a ponerlo así sobre la mesa, una vida sindical similar que pues va en función justamente de las y los trabajadores. Sí, claro, y también es importante mencionar pues por qué se hace este esfuerzo, ¿no? Este esfuerzo de unidad del sindicalismo, de las y los trabajadores. ¿Qué es lo que estamos viviendo como país? ¿Qué es lo que estamos viviendo como clase trabajadora? Desde los esfuerzos que se han hecho a través de la Unión Nacional de Trabajadores, ¿no? Que después también lo que se desarrolló en la mesa de diálogo sindical, inclusive durante la pandemia se llevaron estas reuniones de manera virtual, y se consolida parte de este esfuerzo de unidad con la Asociación General de las y los Trabajadores, Eduardo. Sí, por supuesto, porque como bien mencionas, digamos que tenemos muy presente ahorita la AGT, la Asociación General de las y los Trabajadores, la mesa de diálogo sindical, que evidentemente son esfuerzos por parte de muchas organizaciones muy importantes para justamente empezar a conglomerar a toda la clase trabajadora de la que formamos parte, o al menos de los compañeros agremiados a ese tipo de sindicatos, a esos sindicatos. Pero también resaltar que no es la única participación que tenemos para tratar de incidir en la vida política, laboral y de la sociedad en el país. Como bien mencionas, pues ahí está el claro ejemplo que es la ONT, que está desde el 97, y que es importante tener presente que este tipo de trabajos se vienen realizando ya desde hace bastante tiempo, y lo que es importante y donde resalta todo este tipo de proyectos es que se empieza a hacer cada vez más grande. Claro. ¿No? Se empieza a ser extensivo a más compañeros sindicalizados, y que no nada más va a tener o se busca incidir en sus contratos colectivos y demás, sino se busca que sea extensivo a toda la sociedad, a toda la clase trabajadora. Porque lo que nosotros podemos ver como beneficios, como nuestro normal, pues desafortunadamente no es tan normal en otro tipo de labores, ¿no? Justamente por eso el resaltar estos trabajos que se vienen realizando por estas organizaciones que forman parte de la ONT, de la AGT, de la mesa de diálogo sindical, y porque pues ese es el punto focal de todo este tipo de esfuerzos. Sí, y sobre todo ubicar, compañeras, compañeros, o sea, la Unión Nacional de Trabajadores se formó, se consolidó en un momento toral
para las y los trabajadores de este país, ¿no? En 1997, justamente, ¿qué sucedió? Pues hay una ley denominada así, ¿no? La ley 97 del IMSS, en donde se hace un cambio al esquema de pensiones o de retiro de la ley 73 a la ley 97. Obviamente no son las mismas condiciones, inclusive tú y yo estamos bajo el esquema de la ley 97, compañeras y compañeros de nuevo ingreso de las nuevas generaciones de telefonistas y de la Unión Nacional de Trabajadores estamos bajo este esquema, los que están afiliados al Seguro Social, y estamos bajo un esquema de afores, ¿no? Entonces, eso fue parte del impulso por el cual, entre otras circunstancias, que se forma la Unión Nacional de Trabajadores para hacer un frente contra estas modificaciones que se hicieron en su momento, pero sobre todo para resaltar la unidad de un sindicalismo verdadero, un sindicalismo del cual siempre está protegiendo a las y a los trabajadores. Sí, de hecho tocas un tema bastante interesante, porque leía hace algún tiempo, ¿por qué lo leía? Porque ahí disculpa el anuncio, pero en la revista del Restaurador, el tomo que se... No tengo una a la mano para la revista del Restaurador justamente escribíamos sobre justamente la marcha del 31 de enero, porque viene de la mano de la UNT. Claro. Cuando se forma la UNT, fue un PDF que encontré por parte de la UNAM, si no mal recuerdo, donde mencionaba que la UNT nace como la disidencia de los sindicatos blancos. De cuello blanco. Exacto, porque pues sabemos que este tipo de sindicatos pues solamente busca intereses personales y la organización como la nuestra, del STRM, pues busca justamente el beneficio colectivo. Entonces se calificaba así, y esta marcha del 31 de enero nace después del aumento de la tortilla, si no mal recuerdo, por ahí en el 2007, Isaac. En el 2007, está el compañero Isaac aquí en los controles en esta ocasión, nos está cuidando la producción de este programa. Está cuidando que se grabe el audio, mi compañero Isaac, porque hemos tenido algunos problemas técnicos. Pero bueno, después del aumento de la tortilla en el 2007, ese sexenio de Calderón, si no me recuerdo. Sí, fue en el sexenio. Entonces, derivado de ese tipo de situaciones, que no fue lo único, ¿no? O sea, fue una N cantidad de sucesos que orillaron a que este tipo de movilizaciones se desarrollaran, y nació justamente de la UNT. Sí. Esa es la importancia de las organizaciones de la UNT, actualmente de la AGT, de la Mesa de Diálogo Sindical, porque buscan reforzar el movimiento obrero, dignificar a la clase trabajadora, y a lo mejor ahorita también poniéndolo en contexto, lo vivimos, ¿no? Con los maestros actualmente, que tienen ahí varios temas pendientes, la CENTE, claro. Con sus reformas del 2007 justamente. Del 2007 y la que querían ahorita colocar, ¿no? Del ISSSTE. Sí, del ISSSTE. Sí. Entonces, ser un poco más conscientes justamente de este tipo de movilizaciones, porque nosotros también llegamos a ser parte de. Claro. Y como clase trabajadora, pues ser empáticos, que son sus luchas que van en función justamente de los beneficios laborales que pueden tener los compañeros sindicalizados de otras organizaciones. Porque en su momento nosotros también nos toca ser partícipes, nos toca ser actores en ese tipo de movimientos, y qué mejor que se participe de una manera activa, como pues siendo conscientes del porqué de los movimientos, ¿no? Ahorita a lo mejor se hace una pequeña remembranza de la marcha del 31 de enero, pero ser conscientes del por qué se participa en esa marcha. Exacto. El 1 de mayo, que más allá que sea una fiesta, pues es una fecha de lucha, justamente, claro, de recordar que la clase obrera, que la clase trabajadora, justamente que el movimiento obrero, pues sigue muy presente en el país, ¿no? Y no dejarnos llevar por ese tipo de pensamientos y contenidos, a lo mejor que muchas veces que ha empezado a crecer en redes sociales, de la meritocracia, de hazlo por ti mismo, de ese tipo de contenido. Sí, claro. Que hay que tener mucho cuidado también del que consumimos. Claro. ¿No? Entonces la importancia de todo este tipo de organizaciones, porque de ahí se derivan justamente los temas que acabo de
exponer ahorita. Sí, tocas varios temas sumamente importantes. Primero, el resaltar, y recuerdo muy bien, creo que estuviste presente, Lalo, cuando previo a la clausura de la segunda generación de la Escuela de Liderazgo Sindical, tuvimos a un invitado, el compañero Fernando de la CTC, compañeras y compañeros egresados de la segunda generación, lo recordarán muy bien. Y mencionaba y hacía un reconocimiento importante, un reconocimiento el cual cuando lo escuché a mí me llenó de un gran orgullo. De por sí ya lo sabemos, pero siempre es lindo escucharlo, que vengan otras organizaciones, otros personajes que no son de la misma organización a hacer un reconocimiento al compañero Francisco Hernández Juárez, ¿no? Explícitamente mencionó: yo hago el reconocimiento y tiene toda la admiración su dirigente sindical, el compañero Francisco Hernández Juárez, porque ha sido el único líder capaz de unir a tantos sindicatos y a tantas centrales sindicales en el país. Sí, y por eso a lo mejor también hacemos mención de la palabra, de los esfuerzos que se hacen para este tipo de materializar a este tipo de organizaciones. Uh-huh. Porque pues sí, no es sencillo, evidentemente no es sencillo. Cada organización tendrá su vida interna, su vida sindical interna, que son muy respetuosos en este tipo de organizaciones, el cómo se vive dentro de sus sindicatos, pero lo que es importante es justamente que se ha tenido la pericia, se ha tenido la capacidad del compañero Francisco de encontrar las similitudes en todo este tipo de movimientos. Las coincidencias. Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de labores, pues bajo ninguna circunstancia es sencilla. Claro. Entonces, ha tenido la visión de hacernos convivir a través de justamente todas las coincidencias que se tienen como organizaciones y también de lo que se está viviendo en el presente en el país, ¿no? Porque no atravesamos una situación sencilla con este aumento del pensamiento de derecha, y me atrevería a decir de ultraderecha, sí, en el mundo, sí, ¿no? Justamente el fascismo lo estamos viendo en Estados Unidos, en Argentina, lo vimos en Brasil, que afortunadamente ahí empezó a recomponer, pero lo vimos en Brasil, lo estamos viendo en Alemania nuevamente, así que es muy preocupante este tipo de situaciones, y qué bueno que existan pues referentes en el sindicalismo mexicano como el compañero Francisco Hernández Juárez, ¿no? Claro, en busca de mejores condiciones para las y los trabajadores, y eso es fundamental. Y otro punto que comentabas hace un momento, Lalo, es del tema de tener cuidado a pues el contenido que consumimos, y más como nuevas generaciones trabajadoras y trabajadores. Es importante porque cuánto tiempo, hay que ser muy sinceros, amigas, amigos, compañeras, compañeros, cuánto tiempo pasamos en el celular, uh-huh, consumiendo cierta cantidad de videos rápidos, que si bien nosotros inclusive hemos utilizado estas herramientas para poder hacer llegar información sindical de lo que está pasando, infografías, uh-huh, de la historia del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, del sindicalismo, referente a lo de la Escuela de Liderazgo Sindical, etcétera. Se han hecho esos esfuerzos. Pero ¿qué es lo que vemos de manera recurrente en estos videos, ¿no? El tener acceso a una vida muy privilegiada, uh-huh, que sabemos que todas y todos nosotros no vamos a poder alcanzar a tener esta vida que se refleja en estos videos, ¿no? En una, uh-huh, secuencia de imágenes que, uh-huh, lo comentábamos, y voy a decirlo, lo comentábamos porque hay que decirlo, hubo un ensayo el día de ayer, y se mencionaron estos temas, y es difícil no hacer referencia a lo que ya platicamos aquí mi compañero Eduardo y yo. Y decíamos, es una secuencia de imágenes las cuales te ponen a una pareja en un yate, ¿no? En un lugar paradisíaco. Uh-huh. Y la siguiente es una cantidad inmensa de dólares. La siguiente es en una cena súper formal, de lujo. Después ves vehículos, ¿no? Rolls Royce, etcétera, etcétera, uh-huh, etcétera. Eso es lo que estamos consumiendo de manera cotidiana. Entonces es importante el ubicar qué consumimos, qué no consumimos, porque nos
nos tenemos que identificar primero como lo que somos. Somos clase trabajadora. Y tenemos que estar a favor de las luchas de la clase trabajadora, como lo está haciendo la CENTE, como lo hemos hecho nosotros, etcétera, en donde cierran avenidas, pero hay un porqué de las cosas. Sí, claro. Claro, y también, digo, tampoco creo que se valdría hacer comparativos de, es que cierran avenidas y demás. Cada quien desarrolla sus luchas según, pues, los posicionamientos que se van teniendo de manera interna. Así es. ¿No? Tampoco estamos diciendo que una cosa esté bien, no estamos diciendo que otra cosa esté mal. Así es. Pero al final del día, los planes de acción se manejan de diferente manera según las necesidades que se tengan respecto a los diferentes tipos de organizaciones. Claro. ¿No? Aclarar esa parte. Y como bien mencionas esto de la información, pues sí, hay que tener demasiado cuidado porque ahorita meditaba que, pues no sé, creo que puede ser igual de no sé si decir peligroso o de inconveniente el no tener información a tener un exceso de información. O sea, caes a los dos extremos. Porque ahorita estamos cayendo justamente en el exceso de información. Claro. Por eso hacía mención que hay que tener cuidado con el que consumimos, ¿no? Tratar de apegarnos un poquito más a la historia, justamente porque eso nos orilla a tener un panorama más completo, ¿no? Y como diría el compañero Raúl Morales, que siempre nos ve en todos los programas en vivo y también en los podcasts, sí, hay que acercarse a las fuentes, claro, ¿no? Y la mejor manera es que si tenemos duda con algún tema, pues valdría la pena ponernos a investigar, consultar libros. Digo, también el consumo del internet está bien siempre y cuando se tenga conciencia de qué se está consumiendo, claro, porque no todo puede darse por hecho, ¿no? Y ahorita ponía algunos ejemplos de lo que se está viviendo en ciertos países y que orillan a lo mejor a movilizaciones que ya caen en el fascismo, ¿no? A lo mejor utilizamos términos que están muy de moda, pero valdría la pena entender qué son cada uno de ellos, ¿no? Claro, de ellos. Así que valdría la pena ponernos a investigar sobre este tipo de situaciones porque, pues sí, es muy peligroso esto de la información, pero sí es importante el tomar conciencia del por qué las movilizaciones como lo hacías, el por qué somos parte de un sindicato, que nuestros derechos que tenemos actualmente dentro del STRM, pues también vienen de años de lucha. Nadie vino y nos regaló lo que ahora vemos como beneficios. Claro. ¿No? Porque nosotros decíamos el día de ayer. Nosotros normalizamos a lo mejor que tenemos un seguro, ¿no? Así es. Que sí, nos protege el seguridad social. Ajá, nos protege el seguro social. Pero vamos a voltear a lo mejor a ver otro tipo de labores donde los compañeros trabajadores, porque al final del día nunca dejamos de ser compañeros, los compañeros trabajadores, pues desafortunadamente ni trabajan sus 8 horas. Desafortunadamente no es así y habrá algunas otras personas que desafortunadamente tampoco te cuentan con seguridad social. Hace algún tiempo lo veíamos justamente con los deliveries, ¿no? Estas organizaciones de repartidores que están haciendo y que una de sus prioridades era justamente tener la seguridad social, cosa que no tienen. Sí. Me acuerdo que Uber, ¿no? Decía, sé tu propio jefe. Pues sí se escucha muy padre, pero el auto era propio. O sea, tu propio esclavo. Exacto, todo era propio. ¿Y qué seguridad como trabajador tenían? Claro. O sea, hay que voltear a ver ese tipo de situaciones que nosotros normalizamos, pero que vienen siendo muy complejas. Sí. Y justamente este tipo de modelos de negocio, neoliberalismo, capitalismo, sí, pues nos lleva a que pues las condiciones laborales en todos los sectores pues no sean iguales, ¿no? Claro. Y ahí es donde nace la importancia de justamente la importancia de los sindicatos. Y ahorita retomando lo que me mencionabas antes de que pierda la idea, sí, estuvimos ahí presentes en la clausura de la segunda generación de la Escuela de Liderazgo Sindical, donde participó el compañero Fernando. Y sí, evidentemente causa orgullo escuchar esas palabras de otras organizaciones y más de una persona como él, ¿no? Porque no es un personaje menor en la historia presente del país, es un personaje que representa a la clase trabajadora. Entonces, también valdría la pena mencionar que en esta visión que ha tenido el compañero Francisco, pues se ve impactado en nuestra vida interna. ¿Cómo? En los estatutos. ¿Por qué en los estatutos?
Porque no sé si recuerdan que hace algún tiempo existieron reformas laborales donde exigía a los sindicatos cumplir N cantidad de normas para poder tener sus tomas de nota y diferentes tipos de situaciones. Valdría la pena mencionar que cuando existen estas reformas, pues a nuestra organización, pues básicamente no le costó trabajo nada. Porque eso ya se tenía desde hace muchos años, sí, ¿no? Ahora, en esta reforma se mencionaba la paridad de género, ya existían nuestros estatutos desde N cantidad de años. Claro. Y hay varias situaciones donde pues ya nosotros estamos habituados a hacerlo, exactamente. Había visores, ¿no? En las elecciones, sí, para evitar... por parte del Centro Federal. Exactamente, para evitar malos manejos y demás. Pues aquí siempre lo hemos manejado así. Digo, yo soy un expediente relativamente nuevo, tengo 9 años aquí en la organización, y desde que yo tengo uso de razón en las elecciones, voto directo, secreto, que se ha tenido en todas las participaciones que se han tenido para elecciones y demás consensos que se llevan a cabo dentro de nuestra organización. Sí. Seguimos ese procedimiento. Claro. Entonces vale la pena también resaltar que esa visión pues impacta en otro tipo de organizaciones, ¿no? Donde también pues nos pueden llegar a tener como modelo de cómo funciona el STRM, y por eso se acercan varias organizaciones justamente a buscar esa asesoría para el cómo construir su sindicato, para cómo hacer funcionar su sindicato, y no nada más a nivel nacional. Valía la pena mencionar que también es un referente a nivel internacional. Claro. Y esto que mencionas de la reforma laboral, muchos de los puntos, justamente, fue el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana un modelo para esta reforma laboral. De hecho, uno de los principales abogados que arrastró el lápiz para esta reforma laboral fue, en paz descanse, el licenciado Héctor Barba, un gran asesor que tuvo aquí el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, y que al momento de colocar esta reforma laboral que se impuso en el pasado sexenio, pues sí hay que reconocer, es una reforma importante, ¿no? En donde se tienen varios ajustes para evitar el charrismo sindical, el corporativismo sindical, ¿no? Los sindicatos de cuello blanco. Sin embargo, pues también tiene áreas de oportunidad esta reforma laboral ya en la aplicación, ¿no? En donde sí, hemos sido críticos de esta reforma laboral, porque deja cabos sueltos para que estos entes, estas organizaciones con el fin de proteger más a la patronal que a los trabajadores, encuentran huecos para meterse dentro del esquema de esta reforma laboral. Entonces, ese es un ejemplo de lo que se ha impulsado y del referente que es el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Y hace un momento comentábamos los esfuerzos de la Mesa de Diálogo Sindical, de la AGT, de la Unión Nacional de Trabajadores. Recordarán, compañeras, compañeros, hace algunos años se hicieron manifestaciones y mítines afuera de la Cámara de Senadores, afuera de la Cámara de Diputados, referente para exigir vacaciones dignas para todas las trabajadoras y trabajadores de este país. Ya estábamos dentro de esos trabajos sindicales, y se hizo una pequeña comisión de líderes sindicales, los cuales entraron al Congreso de la Unión, expresaron su sentir y afortunadamente se aprobó el que tuviéramos vacaciones dignas, ¿no? Es un ejemplo de lo que se ha realizado con este esfuerzo de la unidad de los sindicatos que realmente velan por los derechos de las y los trabajadores. Hoy por hoy estamos pugnando por una jornada de 40 horas con un pago de 56, algo que nosotros ya tenemos en nuestro contrato colectivo de trabajo, ¿no? Entonces es importante, y hace rato lo mencionabas, nosotros como nuevas generaciones, como trabajadoras y trabajadores del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, a veces normalizamos las condiciones que tenemos. Y esto se originó con base a lucha de muchas compañeras y compañeros que nos han antecedido con el liderazgo del compañero Francisco Hernández Juárez, pero es importante que ubiquemos que no todas las trabajadoras y trabajadores de este país
tienen estas condiciones. Compañeras, compañeros, los que tienen ya oportunidad de tener hijas, hijos, sobrinos ya grandes que puedan laborar, ¿en qué condiciones están sus trabajos? Obviamente que no sean telefonistas, a comparación de lo que tienen ustedes, ¿no? Ese es el esfuerzo que se está haciendo por parte de esta unidad de organizaciones y que necesitamos ubicar y necesitamos permear y necesitamos hacer saber en cada uno de los rincones del país, y por eso el fin de semana se constituyó la AGT en La Paz, Baja California. Sí, así es. Y el día de ayer se constituyó en Pachuca, Hidalgo. Y así vamos a ir seguramente avanzando para que cada rincón del país se sienta de alguna manera parte de este gran movimiento sindical que se está haciendo en beneficio de las y los trabajadores, Lalo. Sí, pues sí, creo que hay muy poco que agregar a este tipo de situaciones, y justamente también por eso es importante mantenernos lo mejor informados posibles, ¿no? Porque también con base en el presente y el contexto actual del país, pues empiezan a tomar decisiones. Sí. ¿No? De verdad, compañeras, compañeros, no se confíen a todo lo que se consume en internet. Aquí dentro de la organización también se hace una síntesis informativa. Este está menos rayado. que pueden consultar en los canales, perdón también otra vez por el comercial, pero que pueden consumir a través del canal de WhatsApp, por ahí llega digital. Es la manera más fácil a lo mejor, porque pues repartir la impresa todos los días pues es muy complicado. Entonces acérquense o pregunten con sus compañeros, con los compañeros coordinadores del cómo acceder a esta síntesis informativa, y son trabajos, noticias que se deben de realizar todos los días, se tienen que revisar, se tienen que leer, se tienen que analizar, porque justamente tenemos que desarrollar ese pensamiento crítico. Y esto nos va a llevar por consecuencia a tomar mejores decisiones a la hora de expresar nuestro voto en las convenciones, asambleas y demás, ¿no? Porque, pues sí, también es importante mencionar que nuestra organización, dentro de la visión del compañero Francisco, pues se considera a todas y todos por igual, ¿no? Y a lo mejor volvemos al punto, ¿no? Normalizamos las cosas. Pero hay desafortunadamente empresas, y están en las notas, hay estadísticas, que existe una paridad de género, que existe diferencias de salarios para las compañeras. Entonces todo eso ya queda para nosotros totalmente superado, ¿no? Ya trascendimos ese tipo de conflictos, pero pues una cosa es lo que vivimos aquí de manera interna y otra cosa lo que se vive en el resto del país. Exacto. ¿No? Y hoy por hoy pues acabamos de tener la Asamblea Nacional de Representantes la semana pasada, el día jueves, y es con la finalidad de informar cuáles son los trabajos que se han estado realizando por parte del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Y uno de ellos es que, y ustedes saben, compañeras, compañeros, están instaladas dos comisiones importantes para nuestra organización, que es la Comisión de Productividad, porque estamos en año de negociación, y la Comisión también Revisora de Salario. Uh-huh. Entonces, esto que vemos normal y que se elige a alguna compañera o compañero a nivel nacional para que venga a representar y venga a exponer las ideas, las problemáticas que se viven para poder llegar a una negociación, es algo que pocas organizaciones tienen, Lalo, y que por eso hemos sido un modelo importante para el sindicalismo mexicano con el liderazgo del compañero Francisco Hernández Juárez. Y no solamente, lo mencionabas, a nivel nacional, sino a nivel internacional. Obviamente también nosotros hemos tomado algunos ejemplos de otras organizaciones internacionales que también tienen un sindicalismo fortalecido. Sin embargo, aquí hemos avanzado bastante. Entonces sí es importante, compañeras, compañeros, que sepan que ahorita el esfuerzo que se está realizando por parte de la organización, por parte de las comisionadas y comisionados que ustedes mismos eligieron para representarlos en estas negociaciones, están haciendo un trabajo importante, están haciendo un esfuerzo importante también para que podamos salir en las mejores condiciones, en los mejores resultados de esta negociación. Muchas empresas no tienen un esquema o un programa de productividad
que se negocia entre empresa y sindicato. Así no es. tiene una figura de un grupo de análisis, ¿no? No se le considera simplemente a los compañeros trabajadores. Sí, por supuesto. A los trabajadores. Entonces, y aparte es importante resaltar que este esquema de productividad es un incentivo, porque nuestro salario lo tenemos. Si tenemos nuestra jornada laboral, cumplimos con ella y nos paga nuestro salario correspondiente con las prestaciones adicionales. Correcto. No, esto es un incentivo conforme a las metas correspondientes de cada una de las especialidades. Entonces sí es importante, compañeras, compañeros, ubicar todo esto que se ha logrado, toda esta estructura sindical, todo esto que tenemos con la finalidad de seguir fortaleciendo a la organización y de tener mejores condiciones laborales para el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Sí, y como bien mencionas, pues por eso también es importante tener un contexto amplio, ¿no? Porque también, ahorita está la Comisión de Productividad, está negociando, está la Comisión Salarial, donde pues a lo mejor puede ser recurrente el que se diga, es que esta negociación es muy difícil, es que siempre hay que tener presente el contexto del país, ¿no? Siempre hay que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se decía que el aumento esté en función de la inflación. Pues la inflación ya está en 3 puntos, menos del 4%, ¿no? Los aumentos de los salarios mínimos, que nosotros estamos en un salario contractual, pero el aumento de los salarios mínimos ha sido muy importante, qué bueno para los demás compañeros, claro. Qué bueno, pero un salario contractual no se puede quedar atrás, ¿no? También está la negociación de que tienen los compañeros de TEC. Y ahí es donde empieza a tomar importancia justamente porque la pugna de las 40 horas, porque claro. Ahí las condiciones son diferentes. Ya el compañero Isaac lo ha explicado en varias situaciones, en varios momentos, en diferentes foros, pero es importante justamente el tener un contexto completo, porque de repente se puede decir, ay, es que se propuso muy poquito, ¿no? O cualquier tipo de cosas. Claro. También mencionar que todo argumento que se tenga debe estar en función del beneficio colectivo. Claro. No se puede a lo mejor nada más señalar o criticar cuando no se está proponiendo absolutamente nada, ¿no? Creo que también todo argumentación debe ser en función de una mejora colectiva. No, y es bueno que todas nuestras compañeras y compañeros y nosotros mismos obviamente aspiremos siempre a más, ¿no? Sí, por supuesto. Que siempre la vara esté muy alta y que vayamos por todo con la empresa. Esa es parte del espíritu del sindicato, ¿no? Sí, claro. Hacernos presentes, presionar para que tengamos los mejores resultados que tengamos. Pero algo importante que mencionabas es, cada negociación es diferente, cada momento es diferente, y lo que estamos pasando como país, como trabajadores, como organización, es totalmente diferente al año pasado, ¿no? Entonces, estamos bajo amenazas, ¿no? De ciertos aranceles, ¿no? Con el país del norte, en donde no sabemos si se colocan o no se colocan, pero a una parte importante de trabajadoras y trabajadores del país que, por poner un ejemplo, en el sector automotriz, ya están teniendo repercusiones. Han habido despidos masivos. En la planta de Volkswagen de Puebla hubo despidos de más de 200 trabajadoras y trabajadores. Entonces, hay que ubicar en qué contexto estamos, y sí, obviamente todas las propuestas vienen a nivel nacional, y con esas propuestas se saca obviamente el promedio, ¿no? A nivel nacional de las propuestas del incremento salarial, y se coloca ante la empresa dentro del pliego petitorio que ya lo conocen nuestras compañeras y compañeros porque se informó en la pasada asamblea. Entonces es importante ubicar esto y tener el contexto económico, político y social del país para saber en dónde estamos parados como clase trabajadora. ¿Por qué lo comento? Porque a veces, y seguramente, no sé si te pasó, Lalo, pero a mí me pasaba que pues estaba trabajando, haciendo las reparaciones o los trabajos de mantenimiento, y de repente pues yo me enfocaba a la chamba. O sea, era la chamba, estaba sacando esto y perdía la noción de lo que estaba sucediendo a mi alrededor, ¿no? Hasta que de repente habían mítines, nos informaban los compañeros coordinadores, etcétera, como que te das cuenta. Pero creo que parte de nuestra responsabilidad, y más como nuevas generaciones de trabajadoras y trabajadores, es estar
pues informado de manera correcta, preocupado por lo que está sucediendo, pero sobre todo saber que nosotros somos un ente importante para que se vayan modificando o se vayan mejorando las condiciones laborales de este país. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de propuestas, a través de nuestro mismo trabajo, nuestro puesto de trabajo, porque bien lo ha comentado el compañero Francisco Hernández Juárez, ¿dónde se defiende la materia de trabajo? Desde nuestro puesto de trabajo, y esa es una herramienta de lucha sindical. Entonces es importante, compañeras, compañeros, que lo tengamos en cuenta, obviamente exigirle a la administración que cumpla con los insumos, las herramientas y lo correspondiente para poder atender al cliente como es debido, pero no descuidar nuestra materia de trabajo, nuestro lugar de trabajo, Lalo. Sí, totalmente de acuerdo, porque este tipo de responsabilidades no debe caer únicamente en los representantes, ¿no? Todos estamos directamente involucrados en estos procesos. Este tipo de información no debe ser exclusivo para los representantes. También justamente por eso tanto la difusión, ¿no?, del material que se genera en YouTube, en los diferentes programas que se tienen por parte de la organización, las circulares que se postean en redes sociales, en la página del sindicato, la síntesis informativa. Sure. La información debe de fluir de la mejor manera posible, justamente para poder reforzar pues estos temas que mencionas, ¿no? Donde pues justamente pues sí, la mejor manera de defender nuestra materia de trabajo, nuestros propios trabajos, pues es trabajando. Sí, eso es fundamental. Es fundamental y aparte de informarnos, Lalo, compañeras, compañeros, me parece, y quiero abordar un tema importante que hace un momento me recordó el hacer mención del compañero Fernando de la CTC, previo a la clausura de la Escuela de Liderazgo Sindical. Él comentaba algo fundamental. Podemos ser buenos oradores, ¿no? Uh-huh. Podemos tener la seguridad de comentarlo, de transmitir cierta información o cierto mensaje, pero la importancia de los valores que tengamos como personas, como compañeras, compañeros, como clase trabajadora, como representantes sindicales es fundamental. El tener responsabilidad, lealtad, disciplina, el como nuevas generaciones dejarnos orientar por compañeras y compañeros de experiencia, el que ubiquemos, el que analicemos todo esto, el porqué de las cosas, por qué tenemos una estructura sindical de esta forma, por qué se han dado las cosas de esta u otra forma. Es importante que lo tengamos muy ubicado, pero insisto, este tema de los valores es fundamental, porque cualquiera, y desafortunadamente nos hemos dado cuenta con algunos políticos a lo largo de la historia en el país, unos cuantos nada más, compañeras, compañeros, ustedes nos podrán decir ahí en los comentarios a quienes pueden, quienes les recuerdan, pero este tema de siempre tener esta convicción, esta lealtad, esta disciplina, esta responsabilidad de estar pugnando y estar luchando por la clase trabajadora es importante, Lalo, y dejarnos orientar. Sí, por supuesto, y pues también vale la pena a lo mejor mencionar que ahí de manera estatutaria existe justamente la probidad sindical, ¿no? Donde pues justamente respalda esa honestidad que podemos tener como representantes, o no nada más como representantes, como compañeros. O sea, claro, aquí somos por igual, todos somos exactamente igual. Sí. Entonces, pues sí, otro punto importante a lo mejor que mencionas que también, a lo mejor como esta generación joven de la que formo parte, yo fui egresado de la primera escuela de liderazgo sindical, pues una de las menciones que se nos hacían, y me tocó ver algunas ponencias de manera digital de la segunda generación, y pues básicamente va en la misma función, que es importante dejarnos asesorar, porque qué mejor que tener el asesoramiento, a lo mejor hasta los consejos de los compañeros que en realidad vivieron las luchas que a nosotros no nos ha tocado vivir, ¿no? O al menos no nos ha tocado vivir en la misma magnitud, ¿no? Nos tocó una huelga hace no mucho tiempo, nos tocó una huelga,
Pero comparemos esta huelga con las huelgas que nos cuentan, por ejemplo, el compañero Green, Sí. ¿no? Donde cayeron requisas, que es un modelo que nada más existe en México, o que se originó aquí en México, con Ávila Camacho, si no mal recuerdo. Entonces, qué mejor que también dejarnos orientar, porque es a lo mejor muy importante siempre el ímpetu, siempre es necesario tener esas ganas, tener esa convicción, pero también orientarlo de la manera correcta, Claro. ¿no? Aquí afortunadamente pues nos toca convivir con muchos compañeros que tienen toda la experiencia del mundo, empezando por el compañero Francisco, compañero Givanel, la compañera Silvia Castillo, la compañera Patricia Alemán, el compañero Givanel, no sé si ya lo mencioné. Ya lo mencionaste. Rafa Marino. Mi compañera Yolanda Rendón. La compañera Yolanda Rendón. Así que siempre es importante dejarnos coachar. A lo mejor ahorita nosotros mencionamos a los compañeros con los que nos toca convivir aquí dentro de la organización, pero en cada centro de trabajo siempre hay muy buenos mentores. Sí. Muy buenos mentores, y vale la pena siempre escucharlos, dejarnos guiar por ese tipo de situaciones, del cómo conciben la vida sindical y qué podemos aplicar, y a lo mejor también cómo conciben la vida laboral, ¿no? Porque de todo siempre se aprende, todo consejo en su mayoría de veces siempre deja algo muy productivo, ¿no? Y es importante tomarlo en cuenta, porque pues a lo mejor nos hace crecer de una manera sindical, de una manera laboral, pero pues también si lo vemos un poco más profundo, hasta de una manera personal. Sí, claro. Es sumamente importante eso. Y cualquier duda que tengamos, consultarlo. Tenemos libros para consultar que nos rigen. Nuestro contrato colectivo de trabajo, que es uno de los mejores contratos colectivos del país y de Latinoamérica. Tenemos nuestros estatutos, nuestro reglamento interno de trabajo, interior, pues tenemos la Ley Federal del Trabajo, perfiles de puesto, libro azul de productividad, ¿no? En donde pues no vamos a llegar y decir, voy a poner a leer esta semana el contrato colectivo de trabajo, no. Cuando tengamos duda de algo, de cómo funciona algo, de algún término, etcétera, es consultarlo. Es hacerlo conforme nos están pasando las diferentes situaciones en cada uno de nuestros centros de trabajo, en la experiencia laboral que podamos tener dentro de nuestra organización. Y comentaba el día de ayer un ejemplo muy particular, que cuando me tocó estar en la comisión de productividad, mucho hacía referencia a la empresa a la 10 bis, a la 10 bis, a la 10 bis, a la 10 bis, a la 10 bis. Y yo no entendía, porque eran las primeras sesiones, a qué se refería con la 10 bis, ¿no? Y pues me puse a buscar ahí en el PDF, ¿no? Buscar 10 bis, a ver qué resultados me hacía. Y justamente mucho de lo contenido de nuestro contrato colectivo de trabajo hace también referencia a la 10 bis, ¿no? Entonces, ¿qué es tener buena fe entre las partes al momento de negociar? El no aprovechar que se tenga una equivocación, entre si la empresa o el sindicato tiene una equivocación, y aprovecharlo ahí para agandallarte, por así decirlo, sí, ¿no? Sí, claro. Para eso es esta parte de la 10 bis, que sea de buena fe, para tener una buena negociación, lo mejor posible, y obviamente nosotros siempre vamos a estar pugnando por mejores condiciones para las y los trabajadores. Entonces, compañeras, compañeros, esto es lo que estamos viviendo actualmente en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, entre otras acciones, entre otros trabajos que se están realizando sumamente importantes. Nuestras compañeras y compañeros coordinadores que están muy al pendiente de las diferentes especialidades, de las diferentes secciones sindicales, pero enfatizar lo que se está haciendo con la Asociación General de las y los Trabajadores, que se constituyó en La Paz, ya lo mencionamos, el pasado fin de semana, el día de ayer en Pachuca, Hidalgo, y estamos en las revisiones de productividad y la revisión salarial 2025. La negociación de TEC todavía, ¿no? En la negociación de TEC, que bueno que, perdóname, Lalo, no
no se me estaba pasando, la negociación de TEC que ha estado un poco álgida con la administración y que obviamente son compañeras y compañeros telefonistas y tienen todo el respaldo de la organización, del compañero Francisco Hernández Juárez en todo momento. Han estado en algunos otros espacios, ¿no?, de la gama de programación de aquí de STRM Noticias, comentando cuál es su situación. Con base en el aumento al salario mínimo se pudo resolver también la revisión de nuestras compañeras y compañeros del IMSA, ¿no? Entonces se están haciendo varios esfuerzos, compañeras, compañeros, a nivel nacional, a nivel internacional. El día de ayer nos lo comentaba a grosso modo nuestra compañera Mari Carmen Llamas de algunos trabajos que se están realizando en representación del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, de la Unión Nacional de Trabajadores, en el apartado de mujeres y en general como en el sindicalismo, como representación de las y los trabajadores. Entonces es importante, compañeros, ubicar esta parte, estar informados en todo momento, no caer en la famosa infodemia, ¿no? Y siempre estar pues pugnando por hacer mejor las cosas y por tener esta conciencia, que no se nos olvide que somos clase trabajadora. Lalo, no sé, ¿con qué te quedas en este programa? Pues que hay que dejarnos orientar, que hay que mantenernos lo mejor informados posible, siempre hay que estar informados. Si tenemos alguna duda referente a las negociaciones que se están llevando a cabo, que se van a llevar a cabo como la salarial, pues valdría la pena que se acerquen, que lo consulten con los compañeros coordinadores, que les darán la información verídica en medida de lo posible, y como se va desprendiendo la información, pues se va publicando en los diferentes medios digitales, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, la página del sindicato, en los espacios que se generan aquí en YouTube. Entonces, pues mantenernos informados, por favor, tengan cuidado con lo que consumen, compañeras, compañeros. Es importante acercarnos a un poquito a la historia y a la documentación oficial que tenemos dentro de la organización. Pues muchas gracias, Lalo. Y yo nada más quiero mandar un afectuoso saludo a nuestras compañeras y compañeros de Jóvenes Telefonistas en Acción, a nuestras compañeras y compañeros egresados de la primera y segunda generación de la Escuela de Liderazgo Sindical, nuestras compañeras y compañeros secretarias y secretarios de jóvenes del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana a nivel nacional, en cada una de las secciones sindicales, a los jóvenes de la Uniaméricas, al Comité de la Juventud Trabajadora de la Confederación Sindical de las Américas, que también ven estos podcasts y que somos parte como organización de estas confederaciones sindicales internacionales, ¿no? Como un referente importante, gracias a todo el esfuerzo de nuestras compañeras y compañeros, a los que nos han antecedido y al gran liderazgo del compañero Francisco Hernández Juárez. Correcto. Pues muchas gracias, Lalo, muchas gracias, compañeras, compañeros, amigos, amigas, familiares. Cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días en otro podcast de Jóvenes Telefonistas en Acción / Jóvenes de la Unión Nacional de Trabajadores. Hasta luego. Gracias. Cuídense. Bye bye. Gracias, Isaac. Isaac, gracias.